de la mañana tomamos la posta del compañero Juan Pablo, seguimos con información y análisis en su modalidad de entrevista. La jornada de hoy viernes 25 de septiembre con una temperatura de 29 grados en la capital del país. Atención porque se pronostica un viernes bastante caluroso en el día número 199 de cuarentena sanitaria, una máxima que estaría llegando a los 40 grados a tener en cuenta. Señor director, por favor, antes de presentar al invitado, si podemos ver placa para ver sobre cuál rubro vamos a estar poniendo el foco de nuestra entrevista. Rubro de la construcción, de esta manera lo tengo del otro lado al arquitecto Juan Ocampos, director de proyectos de Multiobras Paraguay, a quien le agradecemos el valioso tiempo para con nosotros. Buen día, arquitecto, ¿cómo le va? Buen día, José, y buen día a toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando de la importancia que tiene el proyecto para una buena construcción. Sabemos que las proyecciones son necesarias para una buena ejecución metodológica en este caso y queremos conocer un poco más, primeramente, acerca de, en este caso, Multiobras Paraguay. Es una empresa que funciona desde hace cuánto tiempo en Paraguay, cómo vivieron estos 199 días ya de cuarentena sanitaria, cuál fue su transitar, nos gustaría conocer. Bueno, Multiobras Paraguay viene desde el 2012 en el rubro de la construcción. Somos una empresa constructora, desarrollamos proyectos de construcción principalmente enfocados al rubro privado de pequeña y mediana envergadura urbanos. Y sí, José, así mismo fue vivir esa, la cuarentena, ¿verdad? La pandemia mundial que estamos viviendo hoy día es, en la construcción nos tuvo que tomar recaudos bastante específicos, ¿verdad? En el cuidado principalmente del personal, ¿verdad? Que es nuestro capital humano primordial, ¿verdad? Uh-huh. De esta manera ustedes se encargan nada más de ejecutar ya los proyectos de desarrollo inmobiliario de casas particulares, o ustedes se encargan de elaborar el proyecto y ejecutarlo a la par. Sí, nos encargamos del proyecto integral, ¿verdad? O sea, de la obra en general, el proyecto, desde el nacimiento del proyecto hasta la culminación de la obra, ¿verdad? Uh-huh. Todo el desarrollo, completamente el desarrollo. Desde el año 2012 que están en el mercado paraguayo, y qué tipo de obras son las principales que les tocó desarrollar durante estos 8 años. En esos 8 años, en su gran mayoría, José, fueron viviendas unifamiliares, ¿verdad? Viviendas unifamiliares esparcidas en todo el casco de Gran Asunción. Viviendas familiares de esta manera. En este caso, nuestro tema del día es la importancia del proyecto para una buena construcción. ¿Qué podríamos decir al respecto, arquitecto? Sí, es un buen punto tocar sobre hablar de proyecto, ¿verdad? Capaz incluso para desmitificar ciertos temores que tienen la gente en cuanto a hablar de proyecto y construcción, ¿verdad? Está en el imaginario de la gente de repente cuando se habla de proyecto, ¿verdad? Quiero construir, ampliar o una obra de cero. ¿A quién recurro, verdad? A una empresa constructora, a un ingeniero, a un arquitecto. ¿Cómo funciona esa mecánica, verdad? Y por lo general también ese miedo al coste que ese proyecto tiene, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar específicamente del proyecto y la importancia que eso tiene dentro de la obra, ¿verdad? Así como un proyecto prevé, ahorra plata dentro de lo que es una obra y, y facilita bastante el proceso técnico de la obra, incluso prevé cuestiones posteriores a la obra, ¿verdad? Como el mantenimiento en sí de la obra. Uh-huh. ¿Qué podríamos decir? ¿A dónde las personas tienen que recurrir primeramente? ¿Tiene algún costo esta proyección? Poniendo un ejemplo nada más, yo tengo un terreno totalmente vacío. Quiero la construcción de mi vivienda. ¿Cuál es el primer paso? Como usted decía, me voy al ingeniero, me voy al arquitecto. Una persona de la sociedad civil, ¿dónde va primeramente? Bueno, cualquiera de esas tres figuras, ¿verdad? Sea una empresa constructora, sea un arquitecto o un ingeniero, está habilitado para hablar de lo que sería un proyecto, ¿verdad? Y dar todo el asesoramiento al cliente para que llegue a su necesidad, ¿verdad? A satisfacer su necesidad.
Pero hablando del proyecto en específico, cuando le llamas a un arquitecto, cuando le llamas a un ingeniero, el primer paso que va a hacer el ingeniero, el arquitecto en el caso, en desarrollar el proyecto, es armar el anteproyecto. Bueno, vamos a hablar que el proyecto se divide en dos grandes partes. Sí. El proyecto está dividido en el anteproyecto y en el proyecto ejecutivo. En el anteproyecto, que es la primera parte del desarrollo del proyecto, está esa comunicación que es el que liga el profesional con el cliente, ¿verdad? Que es entender al cliente, ver la necesidad del cliente desde sus ojos, ¿verdad? Y en donde se genera esa relación prácticamente que de amistad entre profesional y cliente, en donde el profesional va a tratar de entender la necesidad del cliente, incluso hasta la personalidad del cliente, para entender hacia dónde ese cliente apunta, ¿verdad? Cuáles serían sus gustos, a dónde apunta como terminación, como ropaje de una obra en sí. En esa conversación, en esa comunicación entre profesional y cliente, se genera un programa, ¿verdad? Una distribución, el famoso partido del proyecto, ¿verdad? O sea, sería de un proyecto de una planta, sería un proyecto de dos pisos, cuántos dormitorios eso va a tener. En esta conversación también se habla acerca del alcance del proyecto, ¿verdad? Que es el presupuesto, cuánto el cliente, el usuario quiere invertir en ese proyecto para que en el desarrollo de ese proyecto se pueda generar un proyecto real, ¿verdad? Se pueda desarrollar un proyecto real acorde a la necesidad de ese cliente y que sea posible para ese cliente. Y aquí en esa comunicación para el desarrollo del anteproyecto es donde se genera ya, el proyecto va ganando forma ya en la cabeza del profesional para luego poder rayarlo, ¿verdad? Como decimos los arquitectos. El segundo punto dentro de lo que es el desarrollo del anteproyecto es entender al terreno, ¿verdad? Visitar el terreno, entender su topografía, si ese terreno cómo es, si tiene pendientes, desniveles, hacia el frente, hacia el fondo, hacia los costados, entender la geometría del terreno, si ese terreno es un rectángulo, si es un trapezoide, cómo está conformado geométricamente ese terreno, la orientación solar de ese terreno, hacia dónde nace el sol, dónde el sol duerme, ¿verdad? ¿Cuál es el recorrido solar que tenemos en el terreno, cuál es la incidencia solar que tenemos en el terreno, que todos esos datos nos ayuda a implantar el terreno de una manera correcta, ¿verdad? De una manera bien, digamos, como para que el proyecto tenga una calidad funcional y espacial perfecta. Y también el entorno del terreno, ¿verdad? Es saber para saber cómo implantar al terreno, desde los vecinos, ¿verdad? Cómo son las casas de los vecinos, cuál es la altura de la casa, para saber en qué sitio situar dentro del terreno mi obra. Nos ayudan a entender para el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Y por último, dentro de lo que es el anteproyecto, las legislaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas que ese terreno debe cumplir para la construcción de esa idea, ¿verdad? Adecuarnos a las normas, ya sean municipales o ya si ese terreno forma parte de un condominio, adecuarnos a las normas del condominio y las normas municipales para que el proyecto sea construible, ¿verdad? Bueno, podríamos resumir brevemente antes de ir a la pausa, arquitecto, que primeramente en el anteproyecto hay 3 pasos fundamentales según lo que pude tomar anotación. La comunicación con el cliente. El segundo paso muy importante es la inspección del terreno y su entorno. Y el tercer punto, lo que serían legislaciones. ¿Qué puedo construir y qué no puedo construir dependiendo de si es, por ejemplo, qué sé yo, una zona industrial? Habría que ver todas esas cuestiones legales de las que obviamente se encargan ustedes los profesionales, ¿no? Es así. 3 pasos fundamentales en el anteproyecto. Ahora, el proyecto ejecutivo. ¿Cuáles son los pasos que ustedes siguen en el proyecto ejecutivo? Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos conversando con el arquitecto Juan Ocampos. Él es director de proyectos de Multiobras Paraguay. Ya volvemos. Al coronavirus no se le gana en los hospitales.
Se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, seguimos en información y análisis. Hoy conversando con el arquitecto Juan Ocampos, él es director de proyectos de Multiobras Paraguay, una sociedad anónima que se dedica a ejecutar desarrollos integrales de, en este caso, viviendas. Tengo entendido que solamente viviendas, arquitecto. Usted me corrige. Todo tipo de construcciones civiles de mediana y pequeña y mediana envergadura, ¿verdad? Desde ampliaciones, expansiones, construcciones en general, pequeñas y medianas envergadura. Extracciones, ampliaciones, construcción desde cero. Ahí el arquitecto ya nos corregía. Hoy estamos hablando de la importancia de un proyecto para una buena construcción, para una construcción eficaz, eficiente, que deje satisfecho tanto a los profesionales como al cliente. Dos grandes partes en lo que sería, en este caso, la planificación, que es el anteproyecto, que ya lo veníamos hablando antes de la pausa, arquitecto, y el proyecto ejecutivo. Cuando hablamos de proyecto ejecutivo, ya estamos hablando del rayado, como recién usted me mencionaba, o de qué estamos hablando. Bueno, en la etapa de anteproyecto ya tenemos ya lo que es el rayado, ¿verdad? El boceto, ¿verdad? La famosa distribución de la planta de la casa, ¿verdad? Pero para pasar a lo que sería el proyecto ejecutivo, siempre tenemos que pulir bastante bien lo que es el anteproyecto, porque es en esa etapa donde armamos toda la distribución del proyecto en sí, pensando en las demandas, necesidades del cliente, ¿verdad? Y sus alcances incluso, ¿verdad? Una vez bien pulida la etapa de anteproyecto, cuando el cliente ya dé su ok, sí, es eso lo que yo quiero construir, es eso lo que yo pienso en invertir, ahí pasamos a lo que es el proyecto ejecutivo, que es básicamente así, a grandes rasgos, el manual de la obra. Y el proyecto ejecutivo está compuesto por el proyecto detallado, que son plantas, cortes, fachadas, todas con sus cotas ya específicas para la obra, ¿verdad? Con sus ejes, específico para la construcción en sí, ¿verdad? Otro punto también es el diseño estructural, ¿verdad? Serían los encofrados, la cimentación, pilarización, el sistema de vigas, losas, cálculos estructurales, si necesario, ¿verdad? Para obras ya a partir de 2 pisos, ¿verdad? Que la utilización del hormigón armado. Otro punto también dentro de lo que sería el proyecto ejecutivo son las instalaciones, ¿verdad? Que ahí tenemos los 2 puntos, eléctrica y hidráulica. La hidráulica va otra vez abierta en lo que sería la alimentación, el desagüe cloacal y el desagüe pluvial. Y por último punto, dentro de lo que sería el proyecto ejecutivo, tenemos la memoria general y las especificaciones, ¿verdad? En donde está toda la justificación del proyecto en sí, la materialidad, qué ropaje va a tener ese proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles serían las texturas,
cuáles serían los revestimientos, en fin, la paleta de color que va a tener ese proyecto. Todo pensado en base a las vistas del cliente, ¿verdad? Ujú. Ahora, la importancia, usted ya mencionaba algo económico, un ahorro quizás, o evitar al máximo los desperdicios o los gastos superfluos, por llamarlo de alguna manera. Pero qué otros beneficios da, aparte de lo económico? ¿Qué sé yo? Un acompañamiento en tiempo real de los procesos del cliente, una mayor satisfacción. ¿Qué otros beneficios puede dar? El proyecto en sí, al ser un producto de un análisis, ¿verdad? Ya prevé muchas cuestiones de la obra en sí, y al prever muchas cuestiones ya ahorra bastante, porque está pensado en el alcance de ese cliente, ¿verdad? Quiero invertir X monto, ¿verdad? Entonces el proyecto va pensado en X monto, satisfaciendo la necesidad del cliente y encajándose dentro de ese monto real, ¿verdad? Al hablar de ese punto en sí ya hay un ahorro, ¿verdad? Porque muchas personas construyen, ¿verdad? Sin ese acompañamiento profesional y terminan por las famosas sorpresas y adicionales de obra, ¿verdad? Que no estaban dentro de lo que es el proyecto en sí. Pero al hablar de ese punto específicamente, que el proyecto ya prevé muchas cosas dentro del proyecto en sí, para encajarse en el presupuesto del cliente, ya estamos hablando de un ahorro en sí. Y al estar pensado por un equipo técnico, siempre ya va con toda la predicción posible, ¿verdad? De todos los errores de obra, incluso pensado hasta en el mantenimiento en sí de la obra, ¿verdad? Como te mencionaba, por ejemplo, una obra bien implantada en el terreno, ¿verdad? Que responde a la orientación solar, ya es una obra que va a tener, si fue una obra bien pensada, ya va a estar bien protegido sus paredes, ya va a estar bien distribuidas las áreas húmedas, las áreas secas dentro de lo que es un proyecto, para el mantenimiento, para la perduración de ese proyecto en el tiempo. Claro, por ejemplo, qué sé yo, a esta pared no le da mucho el sol, va a tener humedad más rápido, va a necesitar un mantenimiento más pronto, qué sé yo, el desagüe de la cámara desde el pozo ciego, vamos a hacerlo así, asá, para que el camión pueda entrar por aquí, por allá. Todas esas cuestiones técnicas ya están previstas, obviamente, porque el equipo técnico de ustedes se encarga de elaborar un proyecto que vaya acorde a todas las necesidades que puedan presentarse en un futuro. Así mismo es, José. Así mismo es. Espectacular. Ahora, algo que le quiero consultar antes de ir a la pausa y me responda a la vuelta a la pausa, tiene que ver con la informalidad en la construcción en Paraguay. No necesariamente en la ejecución ni nada del empleo. Lo que quiero saber es si en Paraguay la gente definitivamente recurre a un arquitecto para realizar una construcción en lotes, cuál es quizás la legislación que le exige a una persona tener un plano, ¿existe o no? Es la pregunta, y muchas otras cuestiones que hacen referencia a la profesión suya. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el arquitecto Juan Ocampos, él es director de proyectos multiobras Paraguay. En minutos estamos de vuelta.
Mañana seguimos en información y análisis. La temperatura en ascenso, 30 grados en la capital del país, Asunción. Hoy conversando con el arquitecto Juan Ocampos, director de proyectos de Multiobras Paraguay. Estamos hablando un poco de esa proyección que se realiza antes del desarrollo de una construcción. Y le preguntaba antes de ir a la pausa, arquitecto, la cuestión legal. Yo tengo un terreno libre y no tengo quizás el dinero, quiero un ahorro extremo y no quiero contratar servicios profesionales. ¿Qué sabe al respecto? ¿Yo puedo construir? ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? ¿Cómo usted ve esa cuestión en nuestro país en particular? Y dependería ya, como te decía, José, depende ya de la zona del país, ¿verdad? Porque la fiscalización de una obra en sí pasa por la municipalidad y el visto, el organismo que debería de estar fiscalizando ese desarrollo de la construcción en sí en la ciudad es la municipalidad. Y eso varía acorde de la región del país de municipalidad en municipalidad. En Paraguay, la municipalidad de Asunción creo que sería la municipalidad que más énfasis da a esa cuestión, fiscaliza las obras, exige los planos, en fin, da el proceso de la fiscalización en sí de una obra, ¿verdad? Espectacular. Déficit habitacional en Paraguay. Más de 800.000 personas que no tienen vivienda propia. ¿Qué se siente siendo arquitecto, pudiendo hacer tanto, teniendo tanto talento para desarrollar obras, construcciones? Sin embargo, hay un déficit habitacional en Paraguay. Y mira que hay recursos, José. Somos un país bastante rico, ¿verdad? Es una lástima la cuestión de la mala distribución económica en el país, ¿verdad? Y nos arroja esos déficits, ¿verdad? El déficit habitacional, por ejemplo, ¿verdad? Se siente bastante, pero como te digo, hay una puja desde desde la última década se puede sentir que hay un mejoramiento en cuanto a eso. Hay un mejoramiento entonces. Como por último, ya arquitecto, agradeciendo su tiempo, obviamente las personas interesadas en conocer un poco más la importancia del desarrollo de un proyecto antes de la construcción, antes de la ejecución, pueden comunicarse en este caso con Multiobras Paraguay. Estoy seguro que van a recibir la mejor atención y el acompañamiento profesional que requieren. Pero me gustaría saber dónde las personas pueden encontrarlos en redes sociales, página web, número de WhatsApp. Sí, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram. A través de teléfono, por ejemplo, tenemos el 0983 539911. Les vamos a estar atendiendo con toda la mejor atención posible, ¿verdad? Y brindarle toda la información que requieran, ¿verdad? Porque, como siempre digo, ¿verdad? Como arquitecto no soy yo quien pone la palabra y la solución, quien canta las reglas, ¿verdad? Sino que ayudo a guiar al cliente a satisfacer su necesidad. Consulta técnica, y antes de finalizar el programa me viene la pregunta. Sí. En la proyección, en la construcción de ese proyecto para ejecución, ¿son riesgos, amenazas lo que está ocurriendo con el caso del cemento? ¿Cómo se subsana, cómo se soluciona la cuestión del aumento del precio del cemento? La cuestión de la suba del precio de los materiales es una cuestión que no teníamos cómo lidiar, ¿verdad? En un ahorro en sí dentro del proyecto, ¿verdad? Porque estamos sujetos a esa fluctuación de la variación del precio, ¿verdad? Durante el proceso de la obra. Asume el cliente. Y por lo general se hace, cuando se hace un contrato de obra, se especifica bien, ¿verdad? Que el precio pueda venir a subir conforme a la variación, la fluctuación que tenga el precio, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día se escucha que el cemento ya está entre 70 y 80 mil guaraníes, ¿verdad? En zonas del país. O sea que eso evidentemente que influye en el costeo de la construcción en sí. Pero siempre es una cuestión bien hablada con el cliente, ¿verdad? No es una cuestión sorpresiva, ¿verdad? Siempre Bueno, va todo. Sí, es una cuestión ya hablada en este proceso de comunicación que se da en el anteproyecto que mencionaba usted, arquitecto.
Así mismo. Bueno, arquitecto, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Nos gustaría tenerlo próximamente por las pantallas de 5 días TV, quizás hablando de especificaciones técnicas de obras magníficas que estén desarrollando, pero por estas aclaraciones, estas informaciones, nosotros tenemos el rol de comunicar también a veces, no solamente de brindar datos, 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 sino también educar a las personas. Y creo que este programa fue más que educativo, nos abrió un poco el panorama respecto a un rubro muy, muy importante, un rubro secundario dentro de lo que es la economía paraguaya, que es la construcción, y le agradecemos infinitamente y le deseamos el mayor de los éxitos en estos meses restantes. Muchísimas gracias. Tengan un buen fin de jornada. Muchas gracias, el arquitecto Juan Ocampos, director de proyectos de Multiobras Paraguay. Hoy en Información y Análisis, nosotros marcamos un punto seguido, nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana con un foro empresarial más. Quedamos en contacto.